Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Cristo, de Jesucristo según San Mateo, capítulo 8. Los pasajes, el texto a predicar es verso 14 al 17. 4 versículos, hermanos, nada más. A simple vista parece sencillo, pero vamos a estudiar a la luz de la revelación de las Escrituras y sacar una aplicación práctica para poner por obra en nuestras vidas. ¿Lo leemos? El título: Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Padre amado, en esta hora, Señor, en esta mañana, te ruego, Señor, que tú seas exaltado, que tú te lleves la gloria, la honra, la alabanza, que tú te manifiestes por el poder que tiene tu verdad, tu evangelio, tu palabra, por el poder de tu Espíritu obrando junto con ella, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo que podemos ver a simple vista es Jesús entrando a una casa y dice que vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y dice el pasaje: y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. El cuadro que primeramente vemos es grave. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos enfermos, sentimos la debilidad en nuestro cuerpo? Y en esta época la gente no podía darse el lujo, como podemos quizás hoy, de estar de reposo todo el día, porque ellos trabajaban, obviamente, y debían ganarse el sustento diario, a no ser que un malestar tan grande como esta fiebre los deje postrados en cama. De estos pasajes y de versículos anteriores, como hemos visto, se desprenden muchas malas interpretaciones, o utilizan simplemente estos pasajes como pretexto, ¿no es cierto?, para llevar a la práctica interpretaciones erróneas que no son las correctas a la luz de la palabra de Dios. Y una de ellas es que ningún cristiano, hijo de Dios, puede enfermar, o si usted se enferma, Dios lo tiene que sanar, sí o sí. Si no sucede esto, usted no es hijo de Dios, no tiene fe. ¿Han escuchado este tipo de expresiones? Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Porque si no tenés fe, bueno, tu fe no ha sido suficiente entonces para que Dios te sane. Y otra que es tremenda es: seguro el hermano está pecando y está recibiendo su recompensa o está teniendo su merecido. Decir esto es una gran blasfemia, porque una cosa no quita la otra. La Biblia misma nos enseña, no toda enfermedad es producto en sí
como veíamos en la iglesia de Corintio, que un cristiano está en pecado. Nosotros nos enfermamos naturalmente. Tenemos enfermedades que son naturales. Recuerden que nosotros vivimos en un mundo caído. Esa es la gran verdad. Impregnado por el pecado. Y nosotros vivimos y tenemos las consecuencias de vivir en este mundo caído. Por eso es que envejecemos. Por eso es que nosotros nos enfermamos. Por eso es que nosotros morimos. Vamos a morir. Es natural. Y hay enfermedades que el cuerpo mismo responde a curarse, a sanarse de esas enfermedades. Hay enfermedades que Dios mismo proporciona la cura de la enfermedad a través de la misma ciencia, puesta y establecida por Dios. Usted puede ir a un doctor y encuentra una sanidad para la enfermedad que usted tiene. Y ese doctor puede ser proporcionado por el Señor. Es así. Hemos visto cómo Jesús sanó a un leproso. Hemos visto cómo Jesús sanó al siervo de un centurión. Y todo lo ha hecho el Señor por su gracia, por su infinita misericordia, por su amor, por su gran bondad y por su voluntad. Dios sanó a estas personas por el puro afecto, podemos decir, de su voluntad, en su soberanía, por su voluntad, porque así Él lo dispuso y así Él lo quiso. No meramente por la fe de estas personas. Sí que estas personas tenían fe, reconocen a Jesús como Señor, se postran como el leproso, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, quiero, sé limpio. El siervo del centurión, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Entonces vemos, como lo he dicho antes, que es por su amor, por su misericordia, por su bondad. Estas personas que registran aquí la Biblia han recibido ese milagro de sanidad. Pablo le ha dicho, bástate mi gracia. Y estas personas han recibido de la misericordia de Dios, de su amor, de su bondad. Y no es porque si no sanamos de determinada enfermedad, quiere decir que el Señor no esté con nosotros. Las aplicaciones erróneas, las malas enseñanzas, o que estemos practicando pecado, o que Dios se haya apartado su espíritu de nosotros, o que simplemente Dios no nos quiere. Esas son malas enseñanzas que debemos nosotros desechar, quitar de nuestras vidas. Escuche esto, hermano. La enfermedad y la muerte no pueden eliminarse de forma permanente hasta que el pecado no sea quitado de modo definitivo, porque la obra suprema de Jesús fue conquistar el pecado. En la expiación trató con el pecado, la muerte y la enfermedad. Sin embargo, estas tres condiciones hoy siguen en nuestras vidas. La enfermedad, el pecado, la muerte. Pero un día, hermanos, nosotros vamos a, cuando sea la consumación final de los tiempos, y nosotros recibamos un cuerpo glorificado y estemos con el Señor. Y esa es una gran bendición para nuestras vidas.
un día esto se terminará. La aflicción, las dificultades, la enfermedad, el dolor, todo esto será quitado de cada uno de nuestras vidas, de aquellos que hoy caminan en conformidad y en la voluntad del Señor. Al morir en la cruz, Jesús, una de las implicaciones que tiene la expiación de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, aplastó la cabeza de Satanás y rompió el poder del pecado. Y toda persona que confía en la obra expiatoria de Cristo, al instante, en ese mismo instante que nosotros depositamos nuestra confianza y como el leproso nos postramos y decimos Señor y reconocemos, en ese mismo instante cada persona es librada, es liberada de la pena del pecado. Eso es uno de los beneficios y la gran bendición que nos muestra la cruz. Y un día seremos liberados de la misma presencia del pecado y de las consecuencias que hoy tiene el pecado en nuestras vidas. El vestigio, todo ese remanente de pecado. Como dijo un predicador, ya no soporto más, ya no aguanto más. Quiero que Cristo venga, quiero que el Señor regrese, quiero que Él venga y por fin me libere de este remanente de pecado. Esa es la expresión que deberíamos tener cada uno de nosotros, si en verdad nos hemos reconciliado con Cristo, hemos entendido el Evangelio y hemos entendido la cruz. No puedo esperar más a que mi Señor vuelva y a que mi Señor regrese, porque aborrezco, porque odio el pecado. Esa debe ser nuestra conducta, aborrecer y odiar lo que el Señor odia, lo que el Señor aborrece, el pecado, el pecado. Lo que afirman que los cristianos, esta es una enseñanza que podemos extraer de este pasaje, nunca deberían enfermar porque hay sanidad en la expiación, o sea, en la obra de Cristo. También deberían afirmar lo siguiente, que los cristianos no deberían morir porque Jesús también conquistó la muerte en la obra, en la cruz, en la expiación, en el pago de nuestra condena por nuestros pecados. Y con esto no estamos diciendo, hermanos, que el Señor hoy no hace milagros, que no realiza sanidades, milagros. Con esto no estamos diciendo que hoy Jesús no expulsa demonios, ni nada de eso. El Señor sigue obrando, el Señor sigue obrando. Nosotros creemos en los milagros. Podemos definirnos como continuistas, bíblicos, sería la palabra, glorificando a Dios y que sea realmente un milagro de sanidad, de sanación, hecha por el Señor, comprobada por el Señor. Pero vemos que estos que fueron sanados, el leproso, como en versículos anteriores, el siervo del centurión, ahora la suegra de Pedro, fue por la perfecta, escuche bien, por la perfecta voluntad misma de Dios. En su soberanía fue su voluntad quien los sanó. Acudieron a la voluntad de Cristo. Como hemos dicho antes, si quieres, puedes limpiarme. Y esa es la condición de cada persona que hoy decide ir a Cristo. Si quieres, no solo de la enfermedad, porque vamos a ir viendo cómo este pasaje nos lleva al mayor problema que tiene la raza humana, al mayor problema que afronta la humanidad. El mayor problema, esa enfermedad, es el pecado, hermanos. Es el pecado. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres,
sería la palabra: tú, si quieres, Señor, puedes perdonarme, puedes sanarme, puedes restaurarme, puedes darme una nueva vida. Y el Señor lo hará. Y el Señor lo hará. No existe un ser humano, no existe una persona en toda la historia de la humanidad, de la redención, y con los que nos encontremos, que haya ido a Cristo y Él no perdone sus pecados. Lo muestra la Biblia. Y el Señor espera eso. No quiere que el hombre perezca, no quiere que el hombre muera. Uno de los atributos que podemos ver de nuestro Dios es un Dios sanador, es un Dios perdonador, que perdona la iniquidad, que pasa por alto, que perdona. Y el que a Él viene, dice su palabra, Él no lo echa fuera. Entonces, por seguridad, Él ahora, hermano, conoce las agonías de sus hijos. Conoce por cada situación que atravesamos, cuando estamos enfermos, cuando estamos postrados, cuando estamos convalecientes, cuando estamos dolidos, cuando no sabemos cómo responder a la enfermedad. Porque no tenemos, dice su palabra, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús está con nosotros. Y es ahí donde tenemos que adorarlo. En medio de la fragilidad, en medio de la debilidad, postrados. Y Dios utiliza sus medios, utiliza sus métodos para que nosotros lo busquemos, para que nosotros lo adoremos. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, teniendo presente el mensaje de la cruz. Debo seguir caminando en la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Él me perdonó, Él me sanó, Él me libró. Ya no hay maldición bajo mi vida. Ha sido quitada la pena del pecado, porque Él ha ocupado mi lugar. Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en el sentido que vio y sintió Jesús mismo, el sumo sacerdote, el poder destructor de la causa primordial de las enfermedades, del dolor. ¿Qué es el pecado? Es el pecado. Uno de los puntos principales que podemos predicar hoy es acerca del pecado. Jesús curó porque odiaba la enfermedad y la dolencia, las cuales nunca fueron parte del plan de Dios para la humanidad. Esto se produjo por el pecado original, por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado. Pero también curó a fin de brindar un anticipo de su reino venidero. Eso es lo que nos muestra el pasaje de la sanidad. Jesús nos estaba mostrando no solo su misericordia, no solo su amor, no solo su gracia, su bondad, sino que a través de los milagros que Él iba realizando, nos está mostrando en ese tiempo, ahora, un anticipo, hermano, de lo que vamos a ver en el futuro. Ahora, pero todavía no, escatológicamente hablando. En el futuro será todo perfecto, será hermoso, maravilloso, brillante. Imagínense, hermanos, nuestros cuerpos no van a sufrir el pecado, la enfermedad, la dificultad, el dolor, el estar postrados. Nos estaba mostrando Jesús mismo, el Cristo, el Mesías, la proximidad de su reino, a aquellos por los cuales Él murió.
nos está mostrando y lo podemos ver. Jesús, el sumo sacerdote, participa del dolor humano. No es indiferente cuando sufrimos, cuando nos dolemos, cuando estamos enfermos, cuando estamos postrados, porque Él mismo llevó en esa cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y esto tiene un propósito. El propósito de Dios primario, que lo podemos ver, es para que le sirvamos. Vamos a nuestro pasaje. Versículo 15. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, dice el pasaje, y le servía. Propósito 1, propósito primario. ¿Por qué he sido salvo? ¿Por qué he sido perdonado? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios me escoge desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué me salva? ¿Por qué perdona mi iniquidad? ¿Por qué perdona mi maldad? ¿Por qué me declara justo ante el Padre, Él ocupando mi lugar para servir? Dice que la suegra de Pedro inmediatamente ella comenzó a servir. Y esta sanidad que recibió esta mujer es por la pura misericordia del Señor. Jesús no le pidió nada a esta mujer. Ella puso su vida a disposición del Señor y lo servía a Jesús y a los que estaban próximos a Él acompañando en su casa. Y hermanos, si no está este deseo de servir al Señor y a los hermanos, difícilmente podemos decir que el Señor nos ha mirado compasivamente y nos ha sanado de una gran enfermedad, que es el pecado. Aquellos que hemos sido rescatados, redimidos y que comprendemos verdaderamente el mensaje del Evangelio, primeramente amamos a Dios. Y por consecuencia de amar a Dios, amamos a nuestros prójimos, amamos a nuestros hermanos y estamos dispuestos a servir. Ese es el propósito, a servir, a servir. ¿Por qué he sido rescatado? ¿Por qué he sido redimido? ¿Por qué me ha perdonado? Romanos 6:18 dice su palabra: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hoy anhelamos el reino de Dios, anhelamos buscar primeramente su reino y nosotros nos hemos convertido en esos siervos de justicia. ¿Qué mayor propósito podemos encontrar en nuestras vidas? Redimidos, perdonados, quitados de esa culpa. Y hoy debe ser para corresponder a ese amor y estimularnos en buenas obras unos con otros. Si amo a Dios, debo amar a mis hermanos. Si sirvo a Jesús, como vemos aquí a esta mujer, debo servir a mis hermanos. Y en cuanto al servicio, porque a veces tenemos muchas ideas del servicio, y en cuanto al servicio, no es meramente o exclusivamente en lo que culturalmente nosotros conocemos como iglesia. Vieron que culturalmente nosotros nombramos la palabra iglesia y nuestra mente, viene a nuestra mente un edificio, ¿no es cierto? Blanco, lindo, bonito, pintado así como este, 4 paredes, pero en cuanto al servicio, yo puedo servir a Dios siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, honrando, no solo aquí que venimos nosotros a la iglesia, nosotros venimos ya siendo iglesia y venimos aquí a este lugar a servir a Dios siendo iglesia. Cada miembro, cada uno de nosotros es iglesia. Debemos quitar esa cosmovisión del edificio es la iglesia. Cada creyente redimido,
rescatado, curado de esa enfermedad del pecado, hoy pertenece a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y anhela y quiere servir al único Dios verdadero, al Dios vivo. Servir al Señor comportándonos realmente como cristianos, en nuestras casas, en nuestros hogares, discípulos, haciendo discípulos, predicar el Evangelio. Así que el ejemplo que tomamos de esta mujer es que no hay excusa. No tenemos excusa, hermanos, para servir al Señor. Otro propósito que podemos ver: Jesús sana para cumplir las Escrituras. El propósito, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ese es el propósito. Cuando encontramos en el pasaje, dentro de nuestro contexto, ahí nos está mostrando el propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. A través de las sanidades, a través de los milagros, se estaba dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Él se estaba mostrando a sí mismo, Él estaba afirmando, compartiendo Jesús 100% hombre, y Jesús que hasta el día de hoy muchos lo niegan y muchos no lo quieren reconocer 100% Dios. Él estaba mostrando que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Su divinidad se estaba revelando a través de los milagros, que Él era de quien hablaba todo el Antiguo Testamento, de quien hablaba todos los profetas. Y Cristo es quien da cumplimiento a todas las profecías, o mejor dicho, en Cristo se cumplen todas las profecías. Todo apunta al que había de venir, Cristo, Jesús, el Mesías. Y como les dije, aunque hoy algunos lo niegan, y no es novedad, porque en ese mismo tiempo muchos no querían reconocer, muchos lo negaban. Y Él mostrando no solo el poder, no solo la divinidad, sino mostrando su bondad, su gracia, su misericordia, su amor para con todos los hombres. Él era Dios y Él es Dios, a pesar del rechazo. En ese tiempo lo rechazaban, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué versículo más triste, hablando con respecto hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. De esta misma manera, todos estos que estaban siendo testigos de su milagro y todo lo que hacía, decía y enseñaba, solamente estaban sumando pruebas para su condena eterna. A todos los que hoy lo rechazan, también va a correr el mismo destino. El gran yo soy realmente lo era. Emmanuel, Dios con nosotros, se estaba revelando ante los hombres. Y como diría luego el centurión romano en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otro propósito que podemos ver: Jesús sana porque Él llevó nuestras enfermedades. Y tenga siempre presente que cuando voy nombrando esa palabra enfermedades, hablo de la enfermedad mayor que atraviesa todo hombre en su vida, el pecado. Y no debemos interpretar estos y ningún otro versículo para dar rienda suelta a nuestra maldad o a la mala interpretación que lleva a malas prácticas dentro de las iglesias, sino que justamente hace referencia al pecado. Frases, y usted seguramente lo habrá escuchado, hermano, y me causa gracia y tristeza a la vez. Por las llagas de Cristo reclamo mi sanidad.
¿Ha escuchado expresiones así? Por las llagas de Cristo. Por las llagas de Cristo, por sus heridas, nosotros hemos sido sanados, pero del pecado, de la maldad que hay en nosotros. Otra frase similar a la que les dije: usted no se ha apropiado correctamente de lo ganado en la cruz para sanar tus enfermedades. Es como que lo pone al hombre merecedor de algo. Y nuestra salvación es por pura gracia. Arrebato mis bendiciones y están reclamando, en este caso puede ser sanidades. Si el Señor, hermano, quiere usar una enfermedad para que usted se acerque cada día más a Dios, Dios lo va a hacer. Para que usted lo glorifique, Dios lo va a hacer. Y quizás si Dios decide no sanarlo nunca, Dios lo puede hacer. Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles y estamos dispuestos a servir a Dios y dispuestos a servir a la iglesia, puede ser cuando Dios nos use más con poder en nuestras vidas, porque el propósito es para su gloria. El propósito es para su gloria. Dios no nos salva, no nos restaura, no nos hace nuevas criaturas en Cristo para que nosotros hoy vivamos una vida a nuestro antojo, a nuestros placeres, en nuestros deleites y en nuestros pecados. El plan de redención que tiene Dios para cada uno de sus hijos es para su gloria. Usted ha sido salvo para su gloria. Sírvale a Dios porque no tiene excusa. Y daremos cuenta un día ante Él de lo que hemos hecho con lo que hemos adquirido, la salvación y la vida eterna. Y si realmente hemos sido salvos, hemos comprendido el mensaje de la cruz, serviremos a este Señor sin excusa, porque Él me ha salvado de la mayor enfermedad que hay en mi vida, que es el pecado. Arrebato al diablo. ¿Escucharon esas cosas? Hoy en esta iglesia local, pequeña, con buena doctrina, usted está escuchando el Evangelio. No tenemos nada que arrebatar al diablo. Nuestras bendiciones vienen de parte de Dios. Y la Biblia dice que usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Malas prácticas, declaro, decreto, establezco. ¿Qué podemos nosotros, simples, mortales? El Mesías tenía que ser el siervo sufriente. Cristo mismo debía sufrir para ganar nuestra salvación, nuestra enfermedad, dolencia y todo, como habíamos dicho anteriormente. Todo esto será cuando estemos perfectos en Cristo ante su gloria. Él debía cumplir con su muerte. Debía caminar una vida justa, santa, perfecta, con el propósito. Nadie quitó su vida, Él mismo la puso por cada uno de nosotros. Mateo capítulo 16 dice así, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? El siervo sufriente, caminando en la perfecta voluntad del Padre, en la cual nosotros debemos caminar cada día, o anhelar caminar en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, el mensaje central del Evangelio es la libertad del pecado.
Amén. Todo deberíamos decir, irrumpir con un amén. Ese es el mensaje central del Evangelio. No hay otro mensaje. Nunca lo hubo ni lo habrá. Es el único mensaje que hay. Se trata de buenas nuevas de perdón. Buenas nuevas de perdón. No buenas nuevas de salud. ¿Cuántos que han recibido alguna sanidad en la gracia del Señor irán a parar en una eternidad en el infierno? ¿Y cuántos quizás enfermos vamos a partir con nuestro Señor? ¿Cuando muramos o cuando Él venga a buscarnos? Cristo fue hecho pecado, no enfermedad, y murió en la cruz por nuestros pecados, no por nuestra enfermedad. Hoy en día hay lugares que se llenan de personas y que hacen énfasis o alarde de lo siguiente: campaña de milagro, campaña de sanidad, campaña de liberación. Se llena de gente, se llena de personas donde no existe el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio. Como dice la palabra y se ha predicado en sermones anteriores: apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Ah, pero Señor, el tupé de presentarse ante este Señor. Ah, pero Señor, si en tu nombre no hicimos milagros, sanamos enfermos, expulsamos demonios. Apartados, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Tristemente, lamentablemente, estos lugares se llenan de gente, se llenan de personas, pero no escuchan un mensaje cristocéntrico, que es lo que puede salvar sus vidas. Es el único mensaje que puede salvar sus almas, sus vidas. Y hoy nosotros, esta iglesia, tiene la obligación y tiene la responsabilidad ante Dios de predicar el Evangelio. No tenemos excusa. Fuimos rescatados para ese propósito, para la gloria de su santo nombre. Y los mensajes son recurrentes, es más de lo mismo. Se ha predicado en este lugar muchas veces, usted lo sabe. Ven por tu milagro, ven por tu sanidad, déjame tu petición, voy a estar orando. Pero ese no es el mensaje. El mensaje que puede traer sanidad, liberación y restauración al alma de una persona es el mensaje de Cristo. La locura de la cruz, lo que se ha dejado de predicar en los púlpitos de la iglesia. Estas iglesias deben arrepentirse de lo que están haciendo. Deben reformar su doctrina, su teología, y deben volver a la locura, deben volver a predicar la cruz. Es puro negocio lo que hacen prometiéndole a las personas estos milagros. Imagínense cuando una persona recibe un milagro como esto: vení por tu milagro de salud, de enfermedad. No conoce a Cristo, no conoce al dador de la vida, no conoce a Dios, porque hoy recibe un milagro de X enfermedad y no va a estar saciado. Su alma, su persona no va a estar saciado. Mañana va a venir en búsqueda de algo más, de otro milagro. Ya tengo salud, Dios me sanó, Dios me curó. Ahora quiero otra cosa. Una casa, un auto, un esposo, una esposa. Ese no es el mensaje del Evangelio. Si no hay cruz en los púlpitos, si no hay cruz, si no hay esa muerte, esa expiación y esa resurrección, no hay el Evangelio, no está Cristo presente en ese mensaje y por ende en esa iglesia. Amén. Y esto nos habla de su obra redentora. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros nos hemos encontrado con Cristo, si conocemos esa mirada maravillosa, hermosa, compasiva,
que Él tiene. ¿Recuerdan la Biblia? 10 leprosos recibieron sanidad. De los 10, solo regresó uno dando gracias, postrándose, glorificando a Dios, primeramente dando gracias. ¿Cómo estamos con respecto a eso? ¿Cómo está nuestra vida en acciones de gracias para con Dios? En humildad y en servicio. Si alguien nos predicó el Evangelio alguna vez y sentimos esa convicción de pecado, es porque Cristo mismo puso los ojos en nosotros, en cada uno de nosotros. Si realmente hemos escuchado un mensaje hablando de la cruz y que esa enfermedad ha sido quitada, es porque Él nos vio, es porque Él nos miró y porque tuvo amor, gracia, misericordia y compasión, y porque podemos decir verdaderamente que Él me vio. Pero si no tengo una convicción de mis pecados, si no me duelo cuando peco, y si recurro prácticamente al pecado, podemos decir que Él no nos vio todavía y que debemos ir a Él para que nos abrace compasivamente y que nos diga: sí quiero, sé limpio, te perdono. Ese es el mensaje que todos debemos escuchar todos los días, todos debemos poner por práctica todos los días, y todos hemos sido llamados a predicar ese mensaje. Él nos salvó del pecado por su gracia, por su misericordia, el justo por los injustos, inmerecido. No merezco nada de Dios y Él merece todo de mí. Aplicaciones prácticas para este sermón. Recuerden, Jesús en una casa. Así comienza nuestro sermón. Jesús llega a nuestras casas y esto es lo que hace el Evangelio. Cuando Cristo y la luz de su Evangelio ingresa a una casa, penetra en un hogar, es para sanarlas. En cada uno de nuestros hogares es para sanarlas. Eso es lo que hace Cristo y la luz de su Evangelio, entrando con el poder de su Espíritu. 2. Cristo usa nuestras casas. Una vez que entra el Señor con el Evangelio y lo transforma todo, porque usted no es el mismo, usted ya es nuevo, nueva criatura, su hogar ya es diferente, todo es diferente, no somos perfectos todavía. Recuerden la redención final y total en la consumación de los tiempos, pero la cosa ha cambiado, ya no somos lo mismo, por ende nuestro hogar ya no es el mismo. Entonces Él usa nuestras casas, recuerde el pasaje, Él usa nuestras casas para que nosotros podamos sanar a otros. El propósito del Evangelio que podemos ver en este pasaje, el discipulado, comenzar a predicar a otros, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. No debería existir un cristiano con tamaña bendición de la salvación de su vida que no sienta el deseo y el anhelo ardiente de compartir este mensaje. Hermanos, usted tiene en su poder un mensaje glorioso, maravilloso, poderoso, que puede salvar la vida de alguien. Y a veces no somos conscientes que en nuestras vidas nosotros somos portadores de este mensaje. Son buenas nuevas, son buenas noticias, siempre y cuando llegue esta noticia a tiempo. 3. La enfermedad, recurrentemente, recuerda, la enfermedad es el pecado.
Cristo es la cura. Esa es la idea, podemos decir, de este sermón. La enfermedad del pecado. Cristo, el remedio. Él es la cura. Él puede quitar aún lo que la psicología, una aplicación práctica, lo que la psicología, lo que la ciencia del hombre no puede llegar. Dolores que padecemos y que tenemos muy dentro nuestro, en nuestra alma, solo Cristo puede librarnos y romper con toda cadena, con toda atadura, a través del perdón. No solo que padecemos de la enfermedad, del pecado, sino que la Biblia dice que estamos muertos. No solo que estamos debilitados, no solo que estamos enfermos, solo que tenemos ese remanente de pecado, no solo que el hombre sin Cristo no sabe qué dirección tiene su vida, sino que la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Hermano, hermana, si Cristo te sanó, te libertó, te rescató, restauró tu vida, ¿qué estamos haciendo? Si Él nos ha dado hoy una nueva vida de lo que anteriormente teníamos o llevábamos, ¿qué estamos haciendo para preguntarnos? ¿Estamos haciendo como esta mujer, sirviendo? ¿Estamos poniendo nuestros dones a la iglesia, el servicio a Dios, el servicio a nuestros hermanos? ¿Estamos llevando la luz del Evangelio, tomando como ejemplo a Cristo mismo, sanando? Somos la luz, somos la sal. La iglesia tiene esa responsabilidad y esa labor de sanar a otros. ¿Cuántas personas que no conocen de este mensaje? Ese es el propósito glorioso, maravilloso y eterno que tiene Dios, que sirvamos, que sirvamos. No podemos pasar nuestra vida como cuando oro, le digo al Señor, Señor, no quiero pasar mi vida sentado en un sofá, mirando un partido de fútbol. No quiero que esa sea mi vida. Y cada creyente debe orar de la misma manera. Porque es tan corta esta vida, es tan pasajera, y uno de los propósitos que tenemos es que Dios nos está preparando para el cielo, nuestra patria celestial. Nuestra casa es el cielo. No estamos aquí de paso. Y lo que pasa en nuestras vidas es que estamos muy arraigados a esta tierra. Nuestros pies están muy arraigados, están cimentados a esto. Y debemos poner nuestra mirada en el cielo. Recuerden que ahí va a ser la redención total y absoluta de lo que ya ha sido comprado, de lo que ya ha sido adquirido por el Señor. Y este es un mensaje no solo de amor, no solo de bondad, no solo de misericordia, no solo de gracia, no solo de que debemos entender que hemos sido rescatados para el servicio, sino que este es un mensaje que nos da esperanza, Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Está describiendo al Mesías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, la justicia del Padre en el Hijo, y abatido, la ira de Dios sobre su Hijo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Escuche bien, que no habla de enfermedades físicas. Molido por nuestros pecados. Ahí está. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No menciona ninguna enfermedad física, sino que está hablando del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Iglesia, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es su Señor. Ese es su Señor, que proporciona la cura de la enfermedad. Mensaje de esperanza, y con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 21. Dice así: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escuche estos versículos. Yo sé que usted ya lo sabe. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Maravilloso. Vuelve al plano original de Dios. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Que el Señor venga ya. Versículo 4. Enjugará Dios la consumación final, la redención final, lo que les dije. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos para todos aquellos que hemos sido perdonados, rescatados, redimidos. Compartamos este mensaje de la cruz, hermanos, que hoy tristemente no es predicado.